Night Owl ha sido desde su creación en la novela gráfica de Watchmen uno de los personajes más interesantes en los cómics para muchos fans, sobresaliendo en el uso de su traje y artefactos tecnológicos. Su personalidad misteriosa, egocéntrica y altruista lo marcó como uno de los héroes más importantes presentados por el grupo de Watchmen, terminando con un sacrificio para traer justicia a los culpables de una enorme crisis mundial. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión hablaremos sobre un nuevo personaje, el cual ha sido considerado como uno de los personajes más populares en el universo de Watchmen. Ya ha tenido muy pocas apariciones, tanto en las películas como en los cómics. Así que si no conoces la historia de origen de Night Owl, quédate viendo este video. Yo soy Miguel Ojara y esto es Arsenal Comics. Primera aparición. Night Owl, o mejor conocido como Búho Nocturno, es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por la compañía de DC Comics. Este personaje fue creado por Alan Moore y Dave Gibbons y apareció por primera vez en el cómic de Watchmen número 1 en septiembre de 1986. Historia de origen. Antes de comenzar con el video, hay que tomar en cuenta que el nombre de Night Owl ha sido utilizado por dos personajes diferentes, los cuales han sido Hollis Mason y Daniel Draper. Así que comenzaremos con la historia de Hollis Mason. Nacido en el año de 1916, Hollis Mason pasó sus primeros años en una granja en Montana. Su abuelo, quien llevaba el mismo nombre, era un hombre altamente religioso y moral, el cual la violencia nunca era la solución. Aunque el joven Hollis Mason no tenía la misma ideología que su abuelo, crecer con él le dejó un sello permanente en la modalidad de los jóvenes y los niños. Al mudarse a Nueva York con su madre y su padre en el año de 1928, Hollis se enfrentó a la violencia, oscuridad y al horror presentado en la ciudad de Nueva York, pues las cosas que vio de niño levantaron una repulsión ética dentro de él, del cual nunca pudo deshacerse. Con el transcurso de los años, cada vez que se volvía más difícil vivir en Nueva York, su escape principal yacía dentro del mundo de las historietas y los cómics, donde la pureza de los superhéroes nunca estuvo en duda y los malhechores siempre fueron castigados por sus actos. Hollis, teniendo un sentido de la justicia, finalmente lo llevó a la vida real al asistir a la Academia de Policía de Nueva York para poder así prepararse contra los peligros del mundo exterior, uniéndose exitosamente al Departamento de Policía de Nueva York en el año de 1938. Comenzando como un policía de Nueva York en 1938, fue inspirado por Superman de Action Comics y las hazañas de la vida real del justiciero enmascarado para tomar la vida de un vigilante. Después de dedicar todo su tiempo libre en el entrenamiento físico, uno de sus compañeros oficiales lo llamó sarcásticamente Night Owl por pasar sus tardes trabajando en el gimnasio tanto como sea posible e ir a la cama a las 9 de la noche y despertarse al día siguiente a las 5 de la mañana para entrenar antes de ponerse su placa y su uniforme de policía. Después de unos meses exitosos como aventurero disfrazado, respondió a un anuncio de la Gaceta pidiendo a otros héroes que salieran e intervinieran para posteriormente convertirse en un miembro de los Minutemen. Night Owl demostraría ser uno de los miembros más efectivos del equipo, con su entrenamiento policial y habilidades de combate cuerpo a cuerpo que resultan indispensables para el grupo. En el año de 1949, los Minutemen se separaron para siempre y Night Owl continuó trabajando como héroe disfrazado en solitario. Alrededor de este punto, los villanos se volvieron menos llamativos y a pesar de sus extraños nombres, llevaron a crímenes clandestinos como drogas y vicios que a menudo dejaban a Mason sintiéndose bastante ridículo como la única persona disfrazada en la habitación. Tiempo después, los crímenes también comenzaron a tomar una ventaja bastante sórdida y deprimente. Para esto, Mason más tarde atribuiría a todo esto el optimismo que Estados Unidos había sentido después de la Segunda Guerra Mundial, desgastado y dejando una sensación siniestra en el aire.
En algún momento justo antes del año de 1962, Mason obtuvo a su compañero, el cual fue un perro, al cual llamó Phantom. Sin embargo, a los 46 años de edad, se vio a sí mismo como un ser inferior en un mundo con el Dr. Manhattan, así que Mason se retiró públicamente como superhéroe y policía, y escribió una memoria titulada Bajo la capucha, en donde hizo numerosos comentarios polémicos y revelaciones sobre la antigua carrera como enmascarado. Tiempo después, Mason se convirtió en un mecánico y abrió su propio garaje después de su jubilación. Desafortunadamente, la capacidad del Dr. Manhattan para sintetizar el litio hizo que los autos eléctricos fueran viables y baratos, lo que hizo que las habilidades de los masonianos fueran casi inútiles y causó que su retiro fuera considerablemente menos agradable de lo que él esperaba. Poco tiempo después de retirarse, Mason fue encontrado por Daniel Dreiberg, un joven que había seguido con entusiasmo sus hazañas y que trató de seguir sus pasos como el segundo Night Owl. Impresionado por el celo de Dreiberg, así como la tecnología que pretendía aplicar en la guerra contra el crimen, Mason estaba más que contento y convencido para aceptarlo como el segundo Night Owl. Esto marcó el comienzo de una amistad cercana y Dreiberg visitaba con frecuencia a Mason, admirándolo como un mentor. Durante los eventos de Watchmen, Mason mantuvo sus cordiales relaciones con Dan Dreiberg y Sally Jupiter. Sin embargo, fue considerado por Rorschach como un posible sospechoso en el asesinato de Edward Blake, o mejor conocido como el Comedian. Trágicamente, después de que Night Owl y Silk Spectre sacaron a Rorschach de prisión, un grupo de malhechores escucharon que Night Owl era el responsable de la ruptura, por lo cual este grupo interrumpió en el apartamento de Hollis Mason y lo mataron, asesinándolo con una estatua de sí mismo que recibió como reconocimiento y recompensa por su servicio como un aventurero disfrazado, poniéndole fin al primer Night Owl. Ahora que ya conoces un poco más la historia de Hollis Mason, hablaremos sobre la vida de Daniel Dreiberg. Daniel Dreiberg nació en el año de 1945 en Estados Unidos. Su padre, William Dreiberg, era un banquero exitoso que frecuentemente maltrataba a su esposa Victoria. Durante su niñez, Daniel era de complexión débil y a temprana edad ya usaba gafas. En la escuela, Daniel destacó como uno de los mejores de la clase. Por ello, era frecuentemente víctima de abusos escolares, a lo que el padre de Daniel alegaba de una manera agresiva que un hijo suyo no sería molestado de esa forma. Para evitar represalias de su padre, la madre de Daniel maquillaba sus heridas para que nadie se diera cuenta. Daniel, triste, decide salir de su casa y en un exhibidor de una tienda con unos pocos centavos que tenía en el bolsillo, compró un antifaz del vigilante enmascarado Night Owl. Y siguiendo los consejos de su madre, optó por luchar sin rendirse contra aquellos que lo hicieran sentir mal. Una vez poniéndose el antifaz, Daniel decide enfrentarse contra los abusivos que lo lastimaron en ese entonces, pero esto solo ocasionó que fuera gravemente herido por los abusivos, lastimándolo físicamente, pero con su orgullo intacto. Esa noche, Daniel habló con su madre sobre lo ocurrido y le dijo que la oyó discutiendo con su padre sobre el desacuerdo al respecto del nacimiento de Daniel. Después de preguntarle a Daniel cuál de los dos quería el aborto, su madre respondió que eso ya no importaba. Tiempo después, el 16 de febrero de 1962, Daniel había reunido una gran colección de artículos sobre Night Owl, la cual su padre consideraba que desconcentraba a su hijo mentalmente. Para ese año, Daniel se había propuesto encontrar al verdadero Night Owl y trabajar como ayudante suyo, además contando con artilugios electrónicos que le podrían servir en su pelea contra el crimen. Después de eso, Daniel fue a una escena del crimen en el que Night Owl había detenido a unos criminales y estaba siendo aclamado por civiles y policías. Sigilosamente, Daniel colocó un micrófono en el auto de Night Owl con motivos de averiguar dónde vivía. Tiempo después, Daniel pudo localizar al héroe enmascarado en una iglesia. Para cuando había llegado ahí, Night Owl se había ido. Para ello, Daniel se guió por los sonidos del micrófono hasta llegar a la casa de Hollis Mason.
Estando solo, Daniel decide recorrer el garaje. Para ello, Daniel le escribió una carta en una vieja máquina de escribir a Hollis Mason, en donde le indicaba que se reunieran en un banco del Parque Lincoln a las 4 de la tarde ese mismo día. Esa misma tarde, Daniel Driver se encontró con Hollis Mason y comenzó a hablar sobre sus ideas y su disposición a trabajar como aliado del vigilante, lo que Hollis Mason consideró como una buena idea y le aseguró que se mantendría en contacto con él. Antes de irse, Mason le advirtió que tuviera más cuidado, pues le habría disparado al entrar en su casa si no hubiese descubierto que era un niño. Esa misma noche, Daniel llegó a su casa y se encontró con su padre agrediendo a su esposa con un cinturón. Los dos le pidieron que subieran las escaleras, y William agregó que su hijo debería dejar de jugar con juguetes y preocuparse por ser más un hombre de verdad. Más tarde ese día, Victoria se le aproximó y le aconsejó entrar a la casa y llamar a una ambulancia, ya que su marido había tenido un ataque al corazón, y afirmó que no llamaría a ella. Tiempo después, Daniel y Victoria organizaron el funeral de William, en donde Victoria le escupió en la cara y luego se reunió con Mason, quien admitió no sentir la muerte de su padre, el cual, según los archivos policiales, había maltratado a su mujer varias veces. Desde entonces, Hollis Mason entrenó al joven Daniel como luchador, practicando boxeo varias veces, y usaron parte del dinero de Driver que heredó de su padre para poder desarrollar tecnología con unas gafas de visión nocturna, una nave que apodaba Archie, inspirada en el búho de la mascota de Archimedes de Merlin, y motos deslizadores. Daniel le había pedido a Mason que no le diera ningún apodo ridículo, como Búho Jr., y fue enseñándole a distinguir las actividades legales e ilegales con compleja elaboración. Daniel durante una temporada llevó una máscara distinta a la de Mason por razones estéticas, así como Night Owl rechazó las gafas de visión nocturna a las que le era imposible adaptarse. Inicialmente, Daniel se opuso al uso de una máscara con la que le confundirían con su mentor. El 12 de mayo de ese mismo año, Hollis Mason reveló que dejaría de combatir el crimen y que se dedicaría a la enseñanza y que tendría en mente escribir un libro. Mason y Daniel conversaron sobre su retiro del crimen de imprevisto, con el héroe alegando que llevaba mucho tiempo pensándolo y que tenía a Daniel como su futuro sucesor. Tiempo después, en el año de 1964, Daniel terminó su entrenamiento y había comprado una casa, un túnel de metro abandonado y varios edificios que servían como conductor de su nave sin ser incriminado. La primera intervención de este segundo Night Owl fue en una revuelta criminal originada de un apagón a las 7 de la tarde. La policía y otros servicios de emergencia le pidieron a los ciudadanos que se refugiaran en sus casas mientras terminaba la protesta. Para esto, Daniel intervino apareciendo sobre Archie ante los criminales y le ofreció una oportunidad de rendición. Al negarse, Daniel saltó de la nave y se enfrentó a ellos, derrotándolo gracias a una nube de humo que expulsó de Archie. La policía arrestó a los alborotadores y le agradecieron a Night Owl por su ayuda. Tras esto, Rorschach le dijo que sus artilugios eran útiles, pero que necesitaba un socio que le cubriese las espaldas. El enmascarado bromeó con que tenía ojos en la nuca, cosa que Daniel creyó posible porque Rorschach ocultaba su cara bajo una máscara. Para esto, los dos decidieron trabajar juntos por una temporada, hasta decir sí a hacer definitiva su alianza. Durante un tiempo, ellos se ocuparon de diversas tareas, tales como derrotar a criminales y encargarse de incendios, y su asociación terminó por funcionar, con lo que lo hicieron oficialmente, al menos en el año de 1965. Durante los eventos de Watchmen, Night Owl y Rorschach se crearon una reputación entre el mundo criminal al combatir a criminales, pero la aprobación de la ley de Kinney en agosto de 1977 prohibió las actividades de vigilantes enmascarados, y esto ocasionó que Daniel abandonara su enmascarada. Aún así, Daniel siguió viéndose con Hollis Mason para charlar sobre sus viejos tiempos como vigilantes, y pasó a hacerse amigo de Silk Spectre, cuya verdadera identidad era Laurie Jupiter, y de Ozymandias, el millonario Adrian Bay. Conforme pasó el tiempo, Daniel engordó y perdió su buena forma física. A pesar de ser rico, de vez en cuando opta por escribir artículos en el periódico.
Tiempo después, Daniel se enreda románticamente con la segunda Silk Spectre, después de que ella dejara a Dr. Manhattan, y para ello Daniel y Laurie vuelven al vigilantismo, comenzando con una noche alentadora disfrazados en el que logran salvar a los ocupantes de un edificio en llamas. Más tarde ese día, sacan a Rorschach de la cárcel en un intento por detener el plan de Ozymandias para salvar al mundo de sí mismo. Por desgracia, la liberación de Rorschach resulta indirectamente el asesinato brutal de Hollis Mason, del que Daniel se entera solo cuando él y Rorschach van a interrogar a un sospechoso. Al enterarse de la muerte de Mason, Daniel se vuelve violento, atacando al informante y en voz alta jurando venganza contra los asesinos de Mason con tal ferocidad que Rorschach tiene que contenerlo. Al final, los asesinos de Hollis Mason son asesinados junto con la mitad de la ciudad de Nueva York por el plan de Ozymandias. Daniel y Rorschach viajan a la fortaleza antártica de Ozymandias y ellos luchan contra él y son derrotados rápidamente por Ozymandias, quien revela su plan verdadero para desatar una monstruosidad telepática sobre Nueva York que liberará las ondas psíquicas masivas que matarán a la mitad de la ciudad. Para esto, Night Owl expresa el deseo de detenerlo y le dice que ya se han producido los hechos y que millones han muerto y las naciones del mundo acceden a trabajar juntos para combatir a esta nueva amenaza extraterrestre. De mala gana, Daniel, Dr. Manhattan y Laurie se comprometen a mantener el secreto por el bien de la paz mundial. Pero para esto, el moralmente Rorschach se va de la zona y trata de tomar el vehículo de Daniel para regresar al exterior y avisarles sobre lo sucedido y los verdaderos planes de Ozymandias. Pero sin ser visto por los demás, el Dr. Manhattan mata a Rorschach para detenerlo. Daniel y Laurie reciben la hospitalidad de Ozymandias, la cual ellos aceptan. Antes de partir a otra galaxia, Manhattan permanece satisfecho y feliz al ver a Laurie ahora en una relación con Daniel. Al final de esta historia, habiendo sido asumidos muertos en el ataque, Daniel y Laurie toman nuevas identidades de Sam y Sandra Hollis, en homenaje al fallecido Hollis Mason, en donde vemos a estos dos con el pelo teñido de rubio. Tiempo después, ellos viajan a California y le hacen una breve visita a la antigua Silk Spectre, en el que Laurie se reconcilia con su madre sobre el descubrimiento de que el comediante era su padre. Prometiendo volver pronto, se van con la intención de continuar sus aventuras en la lucha contra la delincuencia. Ahora que ya sabes esto, vamos a hablar un poco sobre los poderes y habilidades de Night Owl. Daniel era un hábil inventor y mecánico, talentoso que podía perseguir gracias a su gran herencia. Su garaje estaba lleno de dispositivos y artilugios. Su cinturón tenía bolsillos que contenían máscaras de respiración, bombas de humo, un kit de huellas dáctiles, un láser de bolsillo y una consola que controlaba de forma remota a Archie y a otros dispositivos. También contaba con gafas de visión nocturna que se activaba cuando las giraba. Además de su traje de búho, tenía trajes adicionales para fines específicos, como un traje para el frío ártico, otro para trabajos submarinos y también un prototipo de traje exoesquelético, pero durante una prueba se rompió el brazo y después abandonó su desarrollo. Al igual que Hollis Mason, Daniel era alguien amigable, honesto y sincero. También, al igual que Mason, carecía de problemas psicológicos como los que contaminaron a muchos de sus colegas. Night Owl no tiene poderes, pero posee una amplia variedad en armas y tecnología que le permiten luchar contra el crimen, muy similares a los que lleva Batman. Es un combatiente mano a mano increíblemente hábil y autodidacta en excelente estado físico. Al igual que otros personajes, Night Owl es retratado como aparentemente sobrehumano en términos de fuerza y resistencia. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden compartir el video si les gustó y darle like, ya que así apoyarían mucho al canal. También los invito a que se suscriban a mis redes sociales, en donde subimos fotos, videos e información sobre el mundo de los superhéroes. No olvides dejarme en los comentarios qué otro personaje de los cómics, series o películas quieres que hablemos en un próximo video. Yo soy Miguel Ojara y esto es Arsenal Comics. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.